Que si ustedes lo quieren ver, lo podemos ver. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Miren que el Hebreos 10.1, no lo vamos a leer porque no tenemos el tiempo suficiente, pero tarea para la casa. Usted lo puede leer desde el 10.1 al 10.8. Va a hablar de lo que era el sacrificio de la antigua alianza. O si quiere lo hacemos. Una repasadita así rápido. Para que ustedes observen. Una leída. Le voy a decir para que ustedes lo noten nomás. Del 1 al 8 va mostrando lo que era el culto de la antigua alianza que los sacerdotes ofrecían, machos cabríos, sacrificios, sangre de animales que no podían borrar pecados. Pero luego viene Cristo y en vez de su sacrificio, aquí estoy yo para hacer su voluntad. Quita lo primero, establece lo segundo. De modo que podamos ser santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego el verso 11 en adelante va a mostrar que esos sacrificios de la antigua alianza que estábamos hablando no tenían poder para perdonar pecados. Que esos sacerdotes que ofrecían esos animales no podían perdonar pecados. Pero viene Cristo, Nuevo Testamento, y ahí sí hay poder para perdonar los pecados. Vamos para que lo vean. Así resumidito. Recuerden qué es lo primero que vamos a ver. Cómo era el culto. Ofrecían un macho cabrío, un toro, un cordero, la sangre de animal. ¿Quién lo ofrecía? Un sacerdote a la manera de Aarón. Ofrecía animales en el altar. Vamos a ver. La segunda parte, que Cristo viene a reemplazar todo eso. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Elimina lo primero, establece lo segundo. Y luego la voluntad de Dios, que seamos santificados por ese sacrificio. Pero luego dice, compara los dos sacrificios. El antiguo no servía para perdonar pecados. Era un mero símbolo. El nuevo sí sirve para perdonar pecados. Escuche. La ley, en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros, Sombra, figura de los bienes futuros, y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año, en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. incapaz de perfeccionar, de santificar a aquellos que se acercan a Dios. Está hablando del Antiguo Testamento. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. Si hoy mataban un cordero, mañana tenían que matar otro, pasado mañana tenían que matar otro. ¿Para qué? Para el perdón del pecado. Bueno, pero no lo hizo ayer. Entonces tenían que estar haciendo muchos sacrificios. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado. Recordaban que eran pecadores, pero no tenían poder para perdonar pecados. Porque es imposible. Aquí está, vean, cómo se ofrecía el sacrificio en el Antiguo Testamento. A ver. Porque es imposible que la sangre de toros y chivos quiten los pecados. Eso es del Antiguo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo. Vean, por eso, porque esto era imposible de perdonar pecado. Ahora mire que viene Cristo a sustituir aquello. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificio ni ofrenda. En cambio, me has dado un cuerpo. Ahí está el cuerpo de Cristo, que viene a reemplazar los sacrificios y las ofrendas. Ofrenda, esto es mi cuerpo. Sacrificio, esta es mi sangre. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy. Yo vengo como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad. Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. ¿Está claro? Siga.
Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Ahora miren, otra vez vuelve a tomar el sacerdocio de la antigua alianza con los machos cabríos, con la sangre de los animales que no podía perdonar pecado. Pongan cuidado. Cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. ¿Se dan cuenta? Tenían que estar ellos ofreciendo día tras día los mismos sacrificios, machos cabríos, animales, sangre de cordero, sangre de esto, pero que no tenían la eficacia de perdonar los pecados. ¿Está hablando del Antiguo Testamento? No está hablando de los sacerdotes del Nuevo Testamento, está hablando de los sacerdotes del Antiguo, que era de los levitas, de los de Aarón. Ahora vean cuando viene Cristo, Nuevo Testamento. Cristo, en cambio. ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? Cristo, en cambio, utiliza la palabra cambio. Cristo, en cambio, ya quitó, dejó aquello, estableció esto. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio. Un único. Por eso nosotros no ofrecemos otro sacrificio, el mismo sacrificio de Cristo. Todas las misas que son, el mismo sacrificio de Cristo. No estamos haciendo otro, es el mismo, no se puede ofrecer otro. En aquel tiempo eran diversos los sacrificios. El animal que se mataba hoy no era el mismo que se mataba mañana, no era el mismo que pasó mañana. Los sacrificios eran distintos. Hoy podría ser un macho cabrío, mañana podría ser un toro, lo que sea. Pero en cambio viene Cristo y ofrece un único sacrificio, listo. Y recuerden que San Pablo va a decir, ay, y ese sí tiene poder para perdonar pecados. Ese sacrificio sí tiene poder para perdonar pecados. Y entonces se acuerda que San Pablo va a decir, en 1 Corintios 11, 27, y cada vez que comemos, no, 26, y cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él, es que no hay más sacrificio, es ese. Cada vez que lo hagamos, es el mismo sacrificio de Cristo. ¿Lo tiene? ¿En 2 Corintios? No, 1 Corintios 11, 27, 26, perdón. En 1 Corintios 11, 26, entonces vamos a ver, y entonces es que los protestantes dicen, yo no voy a misa porque siempre el cura es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es que no puede cambiar, es que es el mismo sacrificio, y es hasta que Cristo vuelva. No podemos cambiarlo. Cuando la persona sabe, pues no tiene ningún problema. Escuche. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, siempre que celebren la Eucaristía, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ahí está. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es que el cura estudió tantos años para llegar a ¿qué? A celebrar la misa, y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿para qué estudió tanto? La ignorancia atrevida. Es que no puede cambiarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar la fe. Que cada vez que celebramos la misa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. El don del cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo de sacrificio, esta es mi sangre derramada por ustedes, por el mundo entero. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces estamos ofreciendo dones y sacrificios por el pecado. Entonces, vamos. Cuando ofrecemos estos dones y sacrificios por los pecados en la Eucaristía, entonces la Santa Madre Iglesia deja una liturgia que se tiene que tener. Ahora agárrenme el libro este. Este libro. Ya tratar de ponerme lente a ver si veo. Ofrece dones y sacrificios. Y vamos a ofrecer el don cada vez que vamos a la misa, el cuerpo y la sangre de Cristo por la salvación del mundo. Esa es mi convicción. Y por eso tengo que estar centrado y tengo que vivir la liturgia